ver si tengo que esperar un poquito más. Bien. Si queréis, comienzo y pongo la presentación, ¿vale? Para compartirla. Bueno, pues presentarme. Yo soy Fernando Viñegla. Ahora mismo soy coordinador técnico de la coalición Por Otra PAC. Voy a pasar a compartir pantalla. Espero que aguante el wifi y bueno, pues lo primero que quería era agradeceros la invitación por participar en estas jornadas, por haber pensado en la coalición, para aportar especialmente desde esta visión de la PAC. Lo segundo que quería hacer era lamentar profundamente el no poder estar allí de forma presencial. Era mi idea, pero al final se han juntado otras reuniones bastante importantes hoy y me está resultando imposible estar allí, con lo cual agradezco más profundamente el poder estar interviniendo a través del streaming. Y también siento si una parte de los problemas del streaming se debe a que esta presentación se tenía que hacer y entonces estoy generando algo de caos y de problemas. Pero bueno, espero que os parezca interesante. Y bueno, pues lo que veníamos a hablar era sobre esas ventanas y retos que podía haber en la PAC para impulsar la agroecología, la PAC, como esta política europea. Entonces, para hacer un recorrido breve de lo que voy a hablar durante estos 20 minutos, es muy brevemente contextualizar qué es la PAC, cuál es el nuevo reglamento que tenemos y entonces ya también centrarnos en esas posibilidades que puede tener la agroecología dentro de la norma que va a estar vigente durante los próximos años y terminar simplemente pues atando qué es lo que estamos haciendo desde la coalición. La coalición Por Otra PAC somos un conjunto de 50 entidades de distintos sectores, desde la producción ecológica, la ganadería extensiva, el desarrollo rural, ONGs ambientales, consumo, nutrición, etcétera, desde muy diversos ámbitos que se han juntado por la necesidad de tener que hacer lobby o poder hacer presión en esta política agraria común, de tal manera que consigamos que la PAC sea justa, saludable, respetuosa y responsable y que consigamos una PAC que avance hacia la transición agroecológica. Entonces, ¿qué es la PAC? La PAC, denominada como Política Agrícola Común en castellano, cuestión que está mal traducida porque debería ser política agraria, es una política que principalmente se piensa que tiene el objetivo de apoyar a la renta de las personas que están produciendo en el campo, lo cual para nada está lejos de la realidad. Es uno de los objetivos, el proporcionar alimentos asequibles, seguros y de calidad, pero también a la misma par está como objetivo de esta política garantizar un nivel de vida equitativo para los agricultores y el medio ambiente, es decir, el apartado económico, social y medioambiental son los tres pilares de esta política que están en el mismo nivel. Esta política además tiene una gran importancia en el terreno, ya que ocupa básicamente casi la mitad de las tierras de Europa y condiciona casi el 70% en las tierras gestionadas, y en cuanto a nivel presupuestario es la máxima partida de presupuestos europeos que se destinan, con unos 60.000 millones de euros al año. Esto es del periodo anterior, que si nos hacemos un cálculo, cada persona que estamos en esta sala y en el Zoom invertimos 30 céntimos al día en esta política, que son unos 114 euros al año. Entonces, 114 euros de nuestro dinero son para decidir qué modelo agroalimentario queremos potenciar en Europa, por lo cual deberíamos conocerlo para poder opinar y decidir sobre ello. Ay, espera. ¿Tienes el audio aquí? Sí, el audio está ahí. Sí. No sé si se me sigue escuchando, que veo que hay una voz.
Bueno, voy a continuar. La PAC aborda el sistema agroalimentario, entonces, ¿por qué es tan importante centrarse en el sistema agroalimentario? No he podido escuchar muy bien la presentación de Ramón, pero seguro que ya os ha contextualizado sobre la importancia que tiene este sistema, así como las anteriores intervenciones que hemos podido escuchar, pero por dar algunos datos rápidos, la producción de alimentos es el principal driver de pérdida de la biodiversidad en la superficie, en la biodiversidad terrestre. La forma de producir ha cambiado en estos años de una forma brutal, ya se ha podido ver, por ejemplo, el cereal, la producción se ha triplicado, mientras que su superficie se ha disminuido, con lo cual se ha intensificado toda la producción. Esto supone que las explotaciones de grandes cada vez han ido en aumento, mientras que las pequeñas desaparecen de forma dramática con unos números que, bueno, pues de 30 más o menos agricultores ganadores salen del territorio cada día. Tenemos también un impacto muy severo hacia las masas hídricas, siendo la mayor contribuidora el 50% del mal estado de las aguas superficiales y el 25% de las subterráneas. Si hablamos de cambio climático y de emisiones, es el 10% de las directo de las emisiones de gases de efecto invernadero y hasta el 90% de las emisiones de amoníaco de Europa. Y en cuanto al desperdicio alimentario, como creo que ha comentado antes también Ramón, pues es que 1/3 de la comida se desperdicia, que si lo basamos a otros números, si fuera un país sería el tercero en emisiones. En agua es el flujo anual del río Volga a la basura. En superficie agraria es como si Canadá y la India todo lo que produjeran también no sirviera para nada. Unas pérdidas multimillonarias y sobre todo unas pérdidas que suponen volumen de comida que sirve para alimentar personas. Es decir, la seguridad alimentaria está gravemente comprometida, especialmente por el detalle del desperdicio alimentario que tenemos. Entonces, todo esto lo que hace es que, además, es un sistema que no es rentable para los propios países, para las propias comunidades. Es verdad que es un sistema que genera muchos beneficios para algunos pocos, pero los costes asociados que tiene el modo de producción actual, los impactos que tienen que cubrir luego los estados en materias de salud, de medio ambiente y de economía, hace que el balance neto del sistema agroalimentario actual sea negativo, sea de pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por delante? Tenemos por delante esta PAC, esta nueva política agraria común, que tenía que haber empezado en 2021. Esperemos que empiece en 2023. Va con mucho retraso por distintas cuestiones. Y, bueno, pues esta nueva PAC debe responder, por lo menos, ante las dudas o cuestiones que podían haberse quedado en el tintero de la anterior. Entonces, esa es la primera pregunta. En vez de contar la anterior y todo, vamos a centrarnos en la que viene por delante. Y lo que sí que se quería ver es que la PAC, por si acaso, para contextualizar, es una política que está basada en 2 pilares, llamado Pilar 1, Pilar 2, o el de pagos directos y el de desarrollo rural. Es un presupuesto asimétrico. La mayoría del presupuesto europeo va para los pagos directos, con el 75%, y para desarrollo rural se utiliza el 25%. Y el Pilar 1 está íntegramente financiado por la Unión Europea y el Pilar 2 puede tener toda la cofinanciación que se quiera de los Estados miembros. Entonces, con este esquema, y si miramos hacia atrás, las medidas que se hicieron de 2014 a 2020 en materia de medio ambiente y sobre todo social, ¿han funcionado? Pues la respuesta es que no. Ha sido un modelo bastante deficiente que no ha conseguido cubrir los retos que había. En materia de medio ambiente, por ejemplo, la PAC no ha conseguido frenar el declive de la biodiversidad. Si utilizamos como indicador las aves agrarias, podemos ver que incluso desde que se instauró la PAC en el 2014, el descenso ha continuado. No es que no haya parado y se haya revertido, sino que ha continuado descendiendo. Esto se debe principalmente a que la herramienta verde que instauró la PAC en 2014-2020, el greening, no ha sido efectivo. Se ha ido casi todas las acciones del greening a 2 acciones con un índice de impacto sobre la biodiversidad muy pequeño, como es la diversificación de cultivos o los cultivos fijadores de nitrógeno, y también se ha destinado mucho destino del greening a producciones
que ya de por sí se consideraban verdes, como podían ser los cultivos leñosos, cuando, pues, sin que tuviera en cuenta cómo se estaban produciendo esos cultivos leñosos, que es bastante importante para saber si realmente están contribuyendo. En cuanto a cambio climático, podemos ver que todas las medidas que se están haciendo, más o menos en los últimos 10 años, no estamos consiguiendo bajar del ritmo que llevamos, sino que se está estabilizando. Y en cuanto a desigualdad, que yo creo que es el papel más crítico que tiene la PAC, estos son los datos de 2018, no está consiguiendo que este dinero se reparta de forma equitativa. Es decir, el 15% de los beneficiarios se lleva el 75% del presupuesto, o lo que podemos tratar, que es la regla fácil, se sigue manteniendo que el 20% del presupuesto se reparte entre el 80% de los beneficiarios. Esto quiere decir que la gran mayoría del dinero de esta política se reparte entre unos pocos, entre un 20% de los beneficiarios finales. Y esto lo que quiere decir es que ese 20% es el que mayor manejo tiene y el mayor influencia tiene sobre esta política. Por lo cual, no es una política que esté diseñada y construida por y para la ciudadanía en general, sino está muy condicionada por ese lobby que intenta mantener ese gran beneficio que está sacando de esta política. Esto nace básicamente de la distribución actual que tenemos de cómo se da el dinero de la PAC, que es un pago por hectáreas. Entonces, es un pago que fue un modelo que fue muy interesante para sacarlo de que se pague por producción y se paga por hectárea. Entonces, esto lo que ha generado es que tengamos el siguiente panorama. Tenemos de hectáreas menores de 5, o sea, fincas parcelas de menores de 5 hectáreas, tenemos más de la mitad de las explotaciones que participan de la PAC, cuya superficie es muy reducida. Y si seguimos aumentando en las cantidades de hectáreas, podemos ver que la gran mayoría de la superficie está ocupada por parcelas mayores de 70 hectáreas, que las cuales en cuanto al número de explotaciones suponen menos de un 8%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? El dinero se redistribuye según el cuadro de la derecha, no el cuadro de la izquierda. O sea que la gran mayoría de superficie, la gran mayoría de dinero recae en unos porcentajes muy pequeños de explotaciones. Esto voy a ir metiendo en algunos sitios algunos retos y algunas oportunidades, ¿vale? Porque encajaba mejor con el discurso. Es uno de los principales retos que tiene que cubrir la PAC para poder apoyar y abrazar la agroecología. No puede ser que el reparto de los fondos siga basado en un sistema de cuántas hectáreas tienes y que no aparezcan otros criterios, como pueda ser el rendimiento de la explotación o los servicios ecosistémicos que provee. Entonces, son factores que se tienen que meter en este reparto para conseguir avanzar hacia una situación más justa, básicamente. Para ello, en la nueva PAC, desde la Unión Europea, se plantearon 9 objetivos. Estos 9 objetivos responden a 3 bloques. El primero, económico, renta, competitividad, cadena de valor. El segundo, medioambiental, cambio climático, recursos naturales, biodiversidad. Y el tercero, social, que engloba jóvenes, desarrollo rural y un cajón desastre que pusieron a última hora, pero que viene muy bien, que son todos aquellos términos que estaban rodeando la PAC y que no estaban incluidos en el reglamento, como puede ser, se empieza a hablar de alimentación, de salud, de despilfarro, de bienestar animal, etcétera. Todo eso lo han compilado en un último objetivo. Entonces, para que podamos abordar los retos y oportunidades que puede tener la agroecología, también quiero dar una pincelada muy rápida sobre cómo va a ser, a trazo muy gordo, por favor, la nueva PAC. Especialmente el pilar 1, que es el pago directo a los productores, productoras, y que es el que mayor presupuesto tiene. El pilar 1 tiene un gran monto que es una ayuda básica a la sostenibilidad, que lo reciben las personas que cumplen estas 3 condiciones: tener un suelo que esté delimitado como tierra de cultivo, cultivo permanente o como pasto, tener derechos y ser considerado agricultor activo. Y luego hay otra parte, un plus, que son los denominados ecoesquemas, que es la evolución del pago verde, y tenemos un pequeño porcentaje dedicado para pago de jóvenes y unas ayudas sectoriales y ayudas asociadas.
Además, una de las cosas buenas que están incorporando en esta nueva PAC es un capping, es decir, un límite superior en el que no se puede obtener más de ayudas una vez superas los 100.000 euros de dinero que recibes quitando los gastos laborales. Antes este límite era mucho más difuso y ahora se han conseguido acotar mucho más por arriba de tal manera que todo ese dinero que sobraba por arriba se pueda redistribuir por abajo. Seguimos teniendo entonces unos pagos que son por las hectáreas admisibles y unos pagos especiales que están acoplados a determinados modelos productivos. Y por último, también para que lo tengamos en mente por si acaso, tenemos lo que se denomina la condicionalidad o condicionalidad reforzada. Esto es el conjunto de normas que tienes que cumplir no para acceder a los pagos, sino para que no te multen, para que no te pongan sanciones. Estos son lo que se llaman los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales que se consideran reforzadas porque para el nuevo reglamento han sumado las características por las que antes se recibía el pago verde o greening. Entonces, con esto ya planteado, intentando y confiando en que se está escuchando bien, los retos y oportunidades que puede tener la agroecología los voy a definir por dar 5 o 6 líneas más generales que nos podamos centrar en vez de y bajar al detalle más profundo. Una de las principales oportunidades que tenemos son las estrategias europeas que tenemos actualmente y los compromisos que se están tomando a nivel de Unión Europea. Tenemos, por un lado, las ya consolidadas desde hace un par de años de la estrategia de la granja a la mesa y de biodiversidad, en donde se ponían objetivos como la reducción del uso y toxicidad de pesticidas, el aumento de la superficie ecológica o la reducción del uso de fertilizantes y también el aumento del porcentaje de infraestructura verde que se tiene que aparecer en la superficie agrícola. Pero es que además tenemos unas directivas, unas leyes que sean estas dos, la de uso sostenible de pesticidas y la de restauración de la naturaleza, que se han publicado recién hace 15 días, en los que se empieza a crear un marco legal vinculante de los compromisos que tienen, como, por ejemplo, que esté prohibido el uso de fitosanitarios en zonas de Red Natura 2000. Y luego otro que tenemos por delante que termina la consulta ahora en julio y esperamos que se publique en otoño o primavera, que es la Ley de Sistemas Alimentarios Sostenibles. Entonces, este conjunto de estrategias europeas es una gran oportunidad de la agroecología, ya que lo que tenemos que intentar o lo que se tiene que pelear es que pasen a ser legalmente vinculantes y que se genere un beneficio, un plus, un apoyo real a aquellas iniciativas, estructuras que están apostando por esta transición agroecológica. Otra oportunidad que tenemos en la PAC son los ecoesquemas. Como habéis visto antes, ese nuevo pago verde reforzado, que son unos pagos voluntarios, en donde se paga por hectárea, fijos, y que deben responder a los 3 objetivos ambientales del reglamento. Como recordamos, es cambio climático, gestión de recursos naturales y biodiversidad. Estos ecoesquemas, además, deben ir más allá, deben ser más ambiciosos que la condicionalidad y que los compromisos que se pongan en los PDRs. Y por último, tienen un volumen de presupuesto pues, que ya está fijado y del cual no es voluble, se tiene que gastar, ¿vale? Entonces se han separado ese dinero específicamente para ellos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos 7 actividades que se han definido a lo largo de estos años y se ha definido también 3 modelos de producción, pastos, tierras de cultivo y cultivos permanentes. Entonces, en cada uno se ha definido 2 o 3 ecoesquemas a los que pueden aplicar las personas que tengan su tierra o su pasto. Algunos son más interesantes, otros pensamos que no deberían estar, como la agricultura de conservación, con la promoción que hacen también del uso de herbicidas. Y bueno, pues de todo esto se tendrá que ver realmente cómo se convierten en oportunidades reales, pero sí que quería traer a colación un detalle en cuanto al pastoreo extensivo. El pastoreo extensivo actualmente se considera y se da dinero para esas tierras que están consideradas como pasto, que es pasto permanente y pasto arbustivo. Entonces, ¿qué ocurre con las cabañas que pastan dentro de bosques? Esto no está reflejado dentro de la PAC. O, por ejemplo, el pasto arbustivo, lo que ocurre es que se hace un coeficiente de reducción porque lo que considera Europa es que de los arbustos los animales no pueden comer
entonces esa superficie de tierra no debería contar como pago. Pero claro, ¿qué ocurre con algunas de nuestras razas de cabras que se alimentan, rinamonean de los árboles y arbustos? Entonces esto son dos retos que están muy ligados también a los modelos agroecológicos y que la PAC tiene que saber cómo resolverlos. Si seguimos mirando oportunidades, el gran bloque general de oportunidades donde más potencial puede haber es en los PDRs, que son los programas de desarrollo rural, es decir, son los cuadernos que estructuran esos pagos del Pilar 2 y que lo define cada una de las comunidades autónomas. Entonces, esto hace que sea mucho más adaptativo a las necesidades de cada región. Han generado un bloque de 41 epígrafes a los cuales cada comunidad ha elegido en cuáles meter dinero y en cuáles no. Entonces, bueno, pues hay algunos que pueden resultar interesantes, como todos los compromisos agroambientales, como el pago a la agricultura y la producción ecológica. Aquí también quería hacer otro pequeño inciso y hacer otra pausa para mostrar que en cuanto a producción ecológica, según un estudio de la IFOAM y de SEAE, si queremos alcanzar ese objetivo que poníamos desde Europa del 25% de la superficie en producción ecológica, necesitamos una inversión de más de 1.000 millones de euros al año, que podemos decir que en el periodo de 5 años, unos 5.500 millones. El Ministerio ha puesto una inversión de 800 millones al año. No, 800 para todo el periodo. Entonces, esta inversión en la producción ecológica es muy, muy baja para poder alcanzar los objetivos que tenemos presentes, por lo cual esto va a ser otro de los retos que tenemos por delante. Continuando con los PDRs, viendo los epígrafes más rápidos, podemos tener otras cosas interesantes en cuanto a la Directiva de Marco de Agua a la Red Natura, la transformación y comercialización o las inversiones no productivas en servicios básicos, así como en otros epígrafes como el establecimiento de nuevos agricultores o la cooperación para el medio ambiente o para la sucesión de explotaciones. ¿Qué es lo que ocurre con los PDRs? Todo es dinero también. Entonces, puede haber muchos epígrafes, puede haber muchos compromisos, pero si la mayoría del dinero de los PDRs acaba en inversiones a la industria, a regadíos, a la modernización, como es ese 44% que espero que se esté viendo, y un compromiso muy bajo de presupuesto en materias de cooperación, de Red Natura 2000, de agroambientales, puede haber mucho texto, pero poco dinero detrás. Entonces, eso es otro de los retos que tenemos por delante. Y por último, realmente, retos, como sacar los más importantes que yo considero, principalmente, y número 1, creo que es el reto de la información, asesoramiento, comunicación. ¿Esto qué es? No puede ser que se tengan medidas que promuevan la agroecología y que los agricultores, las ganaderas no las conozcan, no les llega la información, no sepan cómo pedirlas, no sepan cómo acceder a ellas, no se comunique. Eso es crítico que se consiga hacer un trasvase efectivo. Y por otro lado, mirando al final de la cadena, también es muy importante que las consumidoras, consumidores finales, conozcamos, sepamos cómo se está produciendo el alimento, cómo se está dando el dinero y al final que nuestro dinero queramos invertirlo en lo que consideremos que sea la comida que queremos que nos llegue. Por otra parte, por destacar retos que también hay por delante en cuanto a igualdad de género. Esto es un mapa de las altas en titularidad compartida, donde vemos que hay comunidades autónomas que ni siquiera tienen ni una finca en titularidad compartida. Y luego otras cuestiones que pues, están generalmente agrupadas en ese último objetivo de dieta, alimentación, relevo, bienestar animal o desperdicio alimentario, que se tienen que conseguir abordar de forma seria dentro de esta política. Así que, pues, por cerrar, simplemente la coalición, estamos trabajando con 20 prioridades comunes, pero para que hagamos un marco de qué es lo que transmitimos, principalmente nuestro principal foco de atención es que la transición agroecológica se tiene que financiar, se tiene que recompensar a la gente que está haciendo buenas prácticas. Y para ello se tiene que eliminar aquellos subsidios que están financiando medidas que van en contra de las personas, el clima y la naturaleza. Se tiene que garantizar una renta justa para las personas que están produciendo estos alimentos. Se tiene que integrar de forma completa los objetivos ambientales dentro de la PAC y de la concepción que se tiene de la producción. Y por último, la dieta. Se tiene que asegurar un acceso a alimentos justos, responsables, sanos y saludables. Con esto, muchas gracias. Siento haberme pasado de tiempo, que sí que me he pasado un poquín, pero bueno, agradezco el tiempo y bueno, no os escucho mucho, pero espero que os haya parecido interesante y no haya ido muy acelerado. Gracias.